Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a este webinar del lenguaje DAX en Power BI. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica de la empresa Social Data Consulting, por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo dicho esto, bueno, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, estimados, recuerden que a través del chat van a poder hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema a desarrollar el día de hoy para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Asimismo, comentarles que minutos antes de finalizar el webinar, vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es el registro de asistencia para que de esta manera se les pueda emitir el certificado de participación correspondiente. Por otro lado, bueno, comentarles que nuestro docente a cargo de este webinar es José Malón, por lo que pasaré a compartir con ustedes parte de su perfil profesional. Bien, José Malón es ingeniero estadístico informático de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha cursado un máster de Business Administration en la Universidad UTP. Nuestro docente también es Senior Business Intelligence Analyst en Positive Communications. Es Data Science, analista de BI, cuenta con especializaciones en marketing y finanzas, en Business Intelligence, Business Analytics, Data Mining y Machine Learning. También es experto en modelos predictivos de segmentación de clientes, modelos de pronóstico, análisis de sentimiento, identificación de tendencias y comportamientos de consumo. Además, comentarles que posee un alto dominio en nuevas tecnologías y transformación digital. A su vez, es especialista con más de 7 años de experiencia en proyectos de Data Scientist, Machine Learning, Data Mining, Business Intelligence y Analytics en áreas del rubro bancario, marketing digital, agroindustria, sector inmobiliario, entre otros. Comentarles también que ha sido capacitador y consultor en prestigiosas empresas tales como el Banco Interbank, el Instituto Peruano de Asuntos Públicos, Política y Gobierno, en la empresa Social Data Consulting y en la Universidad Nacional de San Marcos. Bien, estimados, sin más que decir, le doy pase a nuestro docente para que pueda dar inicio a este webinar. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias María por la presentación. Excelente, chicos. Bueno, como les ha comentado María, pues soy científico de datos. Actualmente estoy laborando en la empresa Don Ricardo, aquí en Ica. Trabajo en el rubro agroindustrial en estos momentos. Así que vamos a ver un ejemplo dirigido justamente a este rubro, ¿no? Pero primero le vamos a comentar un poquito de lo que se trata el lenguaje DAX y dónde lo utilizamos, ¿no? Porque Power BI es un componente de un sistema, de una arquitectura, así que vamos a comentar primero para que puedan comprender un poquito cómo funciona justamente este sistema, ¿ok? Perfecto. Entonces, primero, vamos a ver qué cosa es justamente el lenguaje DAX. El lenguaje DAX es un conjunto, es una colección de funciones, variables, operadores y constantes. Es un lenguaje funcional porque todo lo que nosotros vamos a crear se va a encapsular en una sola función, ¿no? Que nosotros le vamos a dar un nombre. Ahora, cualquiera de estas funciones se va a encapsular en cualquiera de estos tres elementos, que es una columna, una medida o una tabla calculada. El lenguaje DAX es un lenguaje que no es sensible a las mayúsculas ni minúsculas, por lo tanto le es indiferente si es que agregamos mayúscula o minúscula, que es diferente al lenguaje M, ¿no? El lenguaje M sí es sensible a las mayúsculas y minúsculas. ¿Y por qué les digo esto? Porque la herramienta de Power BI maneja dos tipos de lenguaje. Uno es el lenguaje M, que es justamente en el editor de Power Query, donde nosotros realizamos nuestras transformaciones, y otro en la parte de modelamiento, específicamente en Power BI Desktop. ¿Cómo robustecemos justamente nuestro modelo? A través de la creación de cualquiera de estos tres elementos, ¿no? Y específicamente nos van a servir para poder contestar nuestras preguntas de negocio. De repente queremos saber el porcentaje de crecimiento. ¿Cómo lo hallamos? A través justamente de la medida calculada, ¿no? Y utilizando justamente el lenguaje DAX. Ahora, vamos a ver justamente en qué componente nosotros utilizamos el lenguaje DAX. Y por aquí he puesto justamente este slide donde muestra justamente la arquitectura. ¿Qué nos dice por aquí?
nosotros tenemos diferentes componentes justamente para esta herramienta. Lo tenemos a nivel local, ¿correcto? Nosotros simplemente descargamos el software, lo instalamos en nuestra computadora y ahí es donde nosotros realizamos todo el proceso técnico. Estamos hablando desde el ETL, modelamiento de datos y justamente el análisis de información. El ETL lo realizamos justamente en el editor de Power Query y ahí utilizamos el lenguaje M. Modelamiento de datos justamente lo realizamos en Power BI Desktop y ahí justamente en conjunto con la vista de informe, la vista del modelo y la vista de datos, pues nosotros vamos a ir trabajando lo que es el lenguaje DAX para crear justamente los elementos que yo les había mencionado, ¿sí? Entonces, en Power BI Desktop es justamente donde nosotros utilizamos el lenguaje DAX, específicamente en la vista de informe, en la vista de datos y en la vista del modelo. Posteriormente, cuando hemos diseñado ya nuestro reporte, porque en Power BI Desktop nosotros lo diseñamos, es por eso que es para los diseñadores este componente, una vez que hemos diseñado, pues lo publicamos. Una vez que hemos publicado, ya en el segundo componente que es Power BI Service, nosotros no utilizamos ningún tipo de lenguaje. Utilizamos el modelo de datos que hemos cargado, ¿sí? Uno de los terceros componentes es justamente Power BI Gateway, que es un software que nosotros instalamos para que comunique nuestros datos locales con la nube, que es justamente el componente de Power BI Service. De tal forma que cuando haya nuevos registros en nuestros datos locales, pues a la hora de actualizarse, esto lo va a capturar y lo va a reflejar a través de este proceso que hemos diseñado en Power BI Desktop, ¿sí? Entonces, el cuarto componente es Power BI Mobile, que es simplemente para ver un diseño diferente en una pantalla más pequeña, específicamente para un diseño mobile, ¿sí? Entonces, después de haber explicado esto, vamos a ver ahora sí un pequeño ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a ver un ejemplo. Y para eso, si es que ustedes tienen justamente Power BI de esto, ya lo conocen, pues, entonces ya no voy a perder el tiempo, pues, explicando un poco la interfaz, ¿no? Perfecto, estoy abriendo, justamente aperturando un documento de Power BI en blanco y voy a cargar justamente mis datos y luego les voy a explicar un poquito el contexto para poder entender qué es lo que vamos a realizar, ¿sí? La fuente de datos se encuentra en un documento de Excel, así que voy a utilizar este camino rápido. Power BI puede importar de más de 140 fuentes de datos. Una de ellas es justamente Excel, que es una herramienta estrella de Microsoft. Así que le voy a dar clic por aquí y voy a buscar justamente, le he llamado base de datos, y voy a utilizar específicamente 3 tablas, ¿sí? Que ahorita les voy a comentar de qué se trata. Como les había dicho, toda esta información es del rubro agroindustrial. Yo trabajo en la empresa Don Ricardo, que es una empresa que exporta 5 productos: uva, palta, cítricos, arándano y, bueno, en lo que es cítricos, naranja y mandarina. Ahí serían 5 productos. El que genera mayor rentabilidad es justamente la uva, porque tenemos bastantes hectáreas de uva, por el volumen, más que todo. Pero el que tiene mayor margen de ganancia es justamente el cultivo de arándano. Y es lo que nosotros vamos a tratar de analizar el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez o meses antes de que comience la campaña de cada cultivo, nosotros realizamos las estimaciones para saber cuánto aproximadamente vamos a retornar en cuestión de las ventas, ¿sí? Y para poder estimar justamente nuestras ventas, o sea, saber cuánto la empresa se va a llevar a su bolsillo, lo primero que debemos saber es cuántos kilos vamos a producir. Para eso nosotros tenemos una tabla, y me voy a ir a la vista de datos, ¿sí? Me estoy yendo a la vista de datos, ¿ok? Solo para comentarles breve, les había dicho que Power BI utiliza 2 tipos de lenguajes. El lenguaje M, que se encuentra en el editor de Power Query. Si yo me voy al menú de inicio, me voy a transformar datos. Esta es otra ventanita. Este es el editor de Power Query, como pueden ver. Y aquí es donde se maneja el lenguaje M, ¿ok? El lenguaje M se maneja aquí. Mientras que el lenguaje DAX se maneja en Power BI Desktop. Y como pueden ver, estoy en el editor de Power Query, donde se maneja el lenguaje M y por aquí Power BI Desktop.
¿Sí? A eso me refería de repente, si es que algunos todavía no conocen la herramienta. En este caso, el editor de Power Query me sirve para realizar diferentes transformaciones, ¿correcto? Mientras que justamente Power BI de esto me sirve para robustecer mi modelo dependiendo de las preguntas de negocio que yo quiera contestar. Imagínense, de repente quiero saber las ventas por producto. Ah, bueno, entonces tengo que importar mi tabla productos, tengo que tener justamente mi tabla ventas y con eso utilizar de repente una medida para obtener el total de las ventas y esto poder distribuirlo, digamos, en una visualización. Puede ser un gráfico, una visualización de tabla o una matriz, ¿no? Pero esto a través de un elemento, en este caso una medida calculada utilizando el lenguaje DAX. ¿Correcto? Eso como para que me puedan entender. Entonces voy a cerrar esto porque no vamos a realizar algún cálculo con el lenguaje M. Sí, todo lo vamos a hacer con el lenguaje DAX, ya que ese es el objetivo de este webinar. Perfecto, entonces les decía, nosotros, Agrícola Don Ricardo, quisiera saber cuánto va a ingresar justamente a sus bolsillos con respecto al cultivo de arándano. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que hacer primero la estimación de los kilos que se van a producir en campo, ¿sí? ¿Cuántos kilos voy a producir? Para eso nosotros tenemos justamente por aquí las variedades que manejamos justamente en las tablas, ¿ok? Tenemos las variedades, tenemos el año que nosotros hemos realizado la estimación, que nosotros le decimos presupuesto, tenemos el lote, tenemos el fundo, tenemos el área cultivable, tenemos la semana ETD, que es justamente la semana que se va a embarcar, ¿sí? Cuando decimos que se va a embarcar, quiere decir que ya se está yendo en el barco, en el contenedor que es transportado justamente por un barco, ¿correcto? Luego tenemos el mes, el año y luego justamente los kilos que estiman cada uno de los jefes de fundo, ¿sí? Para el lote tal, para el lote EA1, nosotros estimamos esto para la semana 27 ETD. ¿Ok? Entonces tenemos una estimación de los kilos. ¿Cómo sale esta estimación? Lógicamente los jefes de fondo ya saben más o menos cuántas plantas tiene cada lote y lógicamente tienen una estimación de racimos, en este caso de kilos que vamos a obtener a través de la planta con cuestión del arándano, ¿correcto? Y con eso podemos estimar justamente esta cantidad, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros obtenemos justamente los kilos de campo, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues saber los kilos que nosotros vamos a transportar, ¿sí? ¿Cómo llegamos justamente a saber los kilos que vamos a transportar? Por un histórico que nosotros tenemos básicamente los porcentajes, ¿correcto? Tenemos los porcentajes con respecto a los kilos exportables, o sea, cuánto llega justamente a campo. Y en cuestión de arándano, pues llega a la misma cantidad, ¿ok? No hay una pérdida en este caso, que pasa con otro cultivo como la uva, ¿no? En la uva sí llega menos, o sea, hay una pérdida del volumen del traslado de campo hacia la planta. Eso nosotros le decimos exportable. Luego tenemos el exportado, que es justamente cuando pasa el proceso de la planta, ¿correcto? ¿Cuánto llega, no? Esto que llegó de campo, ¿cuánto logra pasar después de la planta? Bueno, tenemos un porcentaje. Y finalmente tenemos lo que es los kilos facturados, que es finalmente lo que nosotros vamos a exportar. Esto es el porcentaje que nosotros deberíamos multiplicar, ¿ok? A esos kilos de campo para poder obtener justamente estos kilos que nosotros finalmente vamos a facturar. Por eso le he puesto en este caso facturar, porque van a ser los kilos facturados. Posteriormente, profe, pero ventas, P por Q. Muy bien, tenemos el Q, donde se encuentra justamente el precio de cada uno de los kilos. Y nosotros tenemos una tercera tabla que le hemos llamado ventas. El gerente comercial en este caso tiene una estimación de los precios por variedad, por mercado y por semana ETD. Y es por eso que nosotros podemos ver justamente aquí los precios. Pero son precios estimados, recuerden. Son precios estimados que realizan justamente los encargados o los analistas de cada área, ¿no? En este caso el área comercial. Y en el caso de campo, pues el área de campo relacionado a todos los fondos que hay justamente en Agrícola Don Ricardo. ¿Sí? Entonces, espero que me hayan podido entender un poco el contexto, porque si no, pues no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Perfecto. Entonces, por aquí nosotros tenemos, de alguna forma, nuestra tablita porcentaje-volumen.
Pero nosotros debemos relacionar nuestra tabla porcentaje volumen, ¿ok? Con justamente nuestra tabla campo. ¿Para qué? Para hacer llegar ese porcentaje a nuestra tabla campo. Y entonces tener ese factor multiplicativo para obtener finalmente los kilos exportables, los kilos exportados y los kilos facturados. Y para eso lo voy a relacionar. ¿Cómo voy a relacionarlo? Utilizando un ID. Vamos a crear un ID para poder relacionar nuestras dos tablitas. Entonces, me voy a ir a mi tabla porcentaje de volumen y lo que yo voy a concatenar es justamente, para crear mi ID, es mi columna presupuesto con mi columna variedad. ¿Sí? Porque este porcentaje lo tengo a un nivel de variedad y de campaña, digamos. Campaña, presupuesto, estimación del año que yo estoy realizando mi presupuesto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer por aquí es voy a crear una columna, ¿correcto? Para poder tener este ID. ¿Ok? Profe, ¿por qué una columna y por qué no una medida? En este caso yo lo necesito relacionar, por lo tanto lo necesito almacenar. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Las columnas se almacenan, ¿sí? Y las medidas no. Y es por eso que cuando nosotros vamos a crear medidas, pues no las vamos a ver, ¿correcto? Lo que vamos, o sea, no vamos a ver el dato almacenado en la vista de datos a través de una tabla. Lo que vamos a ver son sus metadatos, que es el nombre de la medida. Ese es el metadato, ¿no? ¿Correcto? Entonces tenemos por aquí. Esa es una diferencia. Las columnas se almacenan mientras la medida no. ¿Sí? Lo segundo, la columna te consume memoria RAM de una forma continua. ¿Por qué? Porque lo estás almacenando, por lo tanto te está consumiendo memoria RAM. La medida, en este caso, no te consume memoria RAM de forma continua. Realiza el cálculo y deja de consumir. ¿Sí? Entonces, digamos que es un consumo hasta que termine el cálculo, ¿correcto? Entonces, RAM de forma continua. Y por aquí RAM en momentos, ¿no? Luego, te consume procesador, claro. Si tú haces un cálculo sobre una columna, también te va a consumir procesador. Este va a ser, en este caso, por momentos hasta que termine de realizar justamente el cálculo. Lo mismo va a pasar con una medida. Los dos te consumen procesador y memoria RAM, pero a diferencia de la medida te consume RAM hasta que termine el cálculo, mientras que la columna de forma continua. Por lo tanto, profe, si yo puedo solucionar mi requerimiento, en este caso con una columna y una medida, ¿qué es lo que debo utilizar? Lógicamente una medida, porque la medida te consume menos recursos. Pero en este caso obligatoriamente lo necesito para poder relacionar las tablas. Así que por eso estamos creando justamente una columna calculada, para crear nuestro ID. Entonces, vamos a crear una columna por aquí y vamos a poner por aquí, en este caso, vamos a relacionar, digamos, el año. Voy a poner por aquí, año presupuesto, concatenado a variedad, ¿no? Así lo voy a poner. Con esto, para poder concatenar, utilizamos varias funciones. Puede ser concatenate o puede ser simplemente el símbolo de ampersand. Así que fácilmente vamos a poner por aquí presupuesto, que es el año, así es como se llama, concatenado con el símbolo de ampersand y luego la columna variedad. Y ya está. Así de simple, ya tengo mi ID. De la misma forma lo voy a realizar justamente en mi tabla campo. Necesito tener mi ID para poder relacionar, tener mi modelo relacional. ¿Por qué relacionamos? Para poder obtener un modelo más eficiente. ¿Sí? Ese es el objetivo de crear un modelo en este caso. Entonces voy a crear justamente mi ID por parte de la tabla campo para poder relacionarlo posteriormente. Y vamos a poner por aquí, ¿no? Año, presupuesto, concatenado con la variedad. Entonces hacemos lo mismo. Presupuesto por aquí de la tabla campo concatenado justamente con, a ver qué tenemos por aquí, con la semana, perdón, con variedad. Aquí está. Listo, ya tenemos nuestro ID. Esto lo vamos a relacionar. ¿Sí? Esto lo vamos a relacionar. Es más, ya por default se ha relacionado. ¿Por qué? Porque hay una funcionalidad interna en Power BI que te permite relacionarlo, ¿ok? Pero se ha relacionado de forma incorrecta porque ha relacionado, digamos, otras variables que no es la que yo quería. En este caso ha relacionado la variable
variedad. Así que voy a eliminar la relación y voy a volverla a crear. Perfecto, entonces tenemos por aquí año, presupuesto, VAR, y por aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Entonces voy a jalar mi columna hacia la columna año, presupuesto, VAR, y con esto ya lo pude relacionar. ¿Para qué lo relaciono? Para poder obtener justamente el valor del porcentaje, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué función podríamos obtener o qué soluciones le podríamos dar, porque para poder justamente realizar esto de obtener las ventas, podríamos tener diferentes caminos. Vamos a ver los diferentes caminos y cuál es el más óptimo. Entonces, lo que voy a hacer por aquí es traerme el valor del porcentaje para multiplicarlo justamente con los kilos campo, ¿sí? Entonces, para eso voy a crear una nueva columna. Voy a crear una nueva columna por aquí, ¿sí? Y aquí voy a poner kilos exportables, kilos exportables. Y para eso necesito traerme el porcentaje justamente que va a multiplicar al kilo campo. Así que vamos a tener por aquí, para poder traerme ese valor, ¿sí? Puedo utilizar varias funciones, pero cuando mis tablas están relacionadas, utilizo la función relate, que es buenísima para poder traerme valores de otras tablas, pero cuando se encuentran relacionadas. Entonces vamos a poner por aquí justamente la función relate y vamos a traernos el porcentaje exportable, ¿ok? Vamos a ver qué nos da. Nos da un porcentaje, lógicamente, y bueno, lo tenemos por aquí, el porcentaje, pero me está dando un número entero. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy importante, algo muy importante es siempre asignar el tipo de dato correcto, ¿sí? Porque eso nos puede dar errores o algún tipo de sesgo en los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha asignado el tipo de dato incorrecto. Le ha asignado como un número entero, pero no debería ser un número entero, ¿no? Si yo me voy a mi tabla volumen en el editor de Power Query, ¿sí? Vamos a ver que el volumen se encuentra, a ver, ¿dónde está el volumen? El volumen exportable lo ha puesto como número entero, ¿no? 1, 2, 3 es el símbolo de número entero. Para el porcentaje exportado está como decimal, está perfecto. Para el facturado también. Para presupuesto, bueno, también porque este sí es un número entero. Entonces lo que voy a hacer es asignarle número decimal. En este caso no debería haber ninguna diferencia porque solo es 1, pero el valor correcto debería ser justamente decimal, ¿ok? Entonces con eso voy a cerrar y aplicar. Voy a cerrar y aplicar. Perfecto. Y aquí lo que me estoy trayendo es este valorcito que se encuentra por aquí, ¿sí? Pero recuerden, esto lo tengo que multiplicar justamente por mis kilos campo que se encuentran por aquí. ¿Será necesario crear otra columna para poder obtener ese resultado? No, para nada. Yo mismo lo puedo realizar en esta misma columna, ¿no? Entonces aquí le digo, lo que tú me estás trayendo de la otra tabla, que es justamente este porcentaje, en este caso el 100% en todas las filas, pues multiplícalo por los kilos, que a las finales me va a dar el mismo valor. Entonces por aquí le pongo, ¿no? ¿Ok? Campo kilogramos. Le doy un clic y voy a obtener el mismo valor. De esa misma forma, también voy a obtener los kilos exportables y los kilos exportados y facturados. Ahora, antes de seguir con esto, hay que tener en cuenta que para poder traernos este valor con la función relate, tiene que cumplir dos requisitos. El tipo de cardinalidad, uno, y que está relacionado. Bueno, está relacionado, cumple el primer requisito, y segundo es el tipo de cardinalidad. El objetivo es traerme un solo valor. Por lo tanto, si mi relación es de 1 a 1, perfecto, porque sé que me voy a traer un solo valor. Entonces yo estoy en mi tabla campo y pretendo traerme un valor hacia mi tabla campo. Entonces vean la cardinalidad. Aquí tenemos muchos y aquí tenemos uno. Entonces me estoy trayendo un solo valor porque sé que en mi tabla volumen me dice que tengo registros únicos. Me voy a traer un solo valor hacia mi tabla campo. Si esto hubiera sido al revés, ¿ok? Hubiera sido de esta forma, muchos alumnos pues no podría, ¿sí? Entonces, se puede realizar esto cuando la cardinalidad es traerme un solo valor de 1 hacia muchos o de 1 hacia 1, ¿ok? En este caso sí cumple, por lo tanto sí podemos mostrarnos el valor.
Perfecto. Ahora sí regreso por aquí y vamos a crear estas columnas por aquí, ¿no? Vamos a crear estas columnas por aquí. Nos faltarían tres más, en este caso, exportado y facturado. Solamente dos más. Así que vamos a crear más columnas. Nueva columna por aquí. Y vamos a poner los kilos exportados. Kilos exportados. Los kilos exportados va a ser lo mismo, ¿no? Me voy a traer ese porcentaje, ¿sí? Me voy a traer el porcentaje en este caso con la función relate y voy a buscar lo que es exportado. Entonces voy a cerrar por aquí y vamos a ver qué es lo que me trae, ¿no? Me trae 0.95, ahora sí, en este caso sería el 95%, etcétera, ¿no? Solo que se encuentre el valor de 0 hasta 1. Y a esto lo voy a multiplicar por los kilos campo. ¿Correcto? Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Campo kilogramos y ahora sí. Perfecto. Ya está. Listo. Lo mismo hacemos, chicos, y para esto simplemente vamos a copiar y pegar para no demorarnos. Vamos a pegar por aquí y vamos a ponerle los kilos facturados. ¿Sí? Kilos facturados por aquí. Y por aquí, en vez de poner exportado, pues le ponemos facturado. Perfecto. Solamente le estoy haciendo el cambio del porcentaje que necesito traerme de mi tabla, porcentaje de volumen. Y aquí está, ¿no? Tengo los kilos campo, los kilos exportables, que son iguales. Tenemos los kilos exportados y los kilos facturados. O sea, los que yo voy a embarcar, los que yo voy a facturar. ¿Correcto? Perfecto, tengo esto. Esto quisiera saber en una tablita justamente el total de los kilos campos, el total de los kilos exportables por cada una de las variedades. ¿Cómo podría ser? Vamos a ver. Eso sería una buena pregunta de negocio, ¿no? Saber justamente la cantidad de kilos distribuido justamente cada una de las variedades. ¿Cuántos kilos justamente voy a producir de cada una de las variedades? A ver, vamos a ver. Para eso voy a crear una tablita. ¿Ok? Esto lo podría mostrar en cualquier visualización, pero en este caso lo vamos a mostrar en una visualización de forma de tabla. O sea, puede ser o una tabla o una matriz. La matriz tiene doble entrada, no necesito que tenga doble entrada, solamente necesito una. Así que voy a jalar en este caso mi variable allá. Cuando yo jalo una columna, lo que hace Power BI es asignarle un cálculo de resumen. Si yo jalo, por ejemplo, de mi tabla campo, ¿sí? De mi tabla campo, jalo lo que son los kilos. Primero voy a jalar la variedad para saber justamente la distribución. Lo estoy jalando hacia fila, lo tengo por aquí. Lo que voy a hacer es le voy a dar otro diseño a la tablita para poder agrandar un poco. Le voy a poner un diseño por aquí, disperso, es el diseño que normalmente utilizo, y voy a seguir jalando variables. Necesito los kilogramos campo. Y recuerden, cada vez que yo jalo una columna hacia Power BI, lo que hace Power BI es asignarle un cálculo resumen. Si jalo una variable de tipo numérico, pues por default le asigna justamente un cálculo de suma. ¿Sí? Si es una variable de tipo texto, por default realiza un conteo. En este caso, como es una variable numérico, pues realiza la suma. ¿Correcto? Esto yo podría obtenerlo también a través de una medida. Por supuesto que sí. Los kilogramos campo yo también lo pude haber obtenido a través de una medida. Entonces aquí vamos a ir viendo esas diferencias. ¿Puedo crear medidas en vez de haber creado columnas? Sí. Como les había dicho, a veces para una solución tenemos varios caminos. Le voy a mostrar los diferentes caminos que tenemos y cuál es el más óptimo, ¿no? Perfecto, pude haber hecho esto. En el caso de campo, nosotros ya lo teníamos habilitado en la tabla porque era un input. Pero para el caso, por ejemplo, de los kilos exportables, voy a jalar kilos exportables que lo tengo a través de una columna. Power BI va a realizar la suma por default porque es una variable numérica. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer para también poder leer un poco rápido el número, le voy a asignar el formato de miles. ¿Sí? Formato de miles de forma rápida. Formato de miles. Y ya está. Entonces, los kilos exportables los estoy obteniendo a través de la columna. Power BI lo que hace es justamente sumar dependiendo del contexto de filtro, ¿no? En este caso busca la variedad y te suma justamente todos los que pertenecen a la variedad X. ¿Sí? Pero, ¿esto lo hubiera podido resolver a través de una medida? Por supuesto que sí. Entonces vamos a ir viendo estas diferencias.
voy a crear, normalmente las medidas, lo que nosotros hacemos por buenas prácticas, es alojarlo en una tabla de medidas. Así que voy a crear una tabla de medidas. Para eso, lo que tengo por aquí es especificar datos en el menú de inicio. ¿Correcto, chicos? Por si acaso estoy hablando un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, aquí es donde yo voy a alojar mis medidas, ¿correcto? ¿Y por qué lo alojamos en una tabla independiente? ¿Por qué? Porque Microsoft Power BI le da prioridad a las medidas y lo pone hacia la parte superior. Y vamos a ver eso por aquí. Entonces, esta tablita me sirve para, en este caso, poder alojar mis medidas, pero tiene otro propósito. Normalmente esta función sirve para poder crear una tabla donde nosotros ingresemos los datos de forma manual. ¿Ok? Sin embargo, no queremos ningún dato porque nos va a servir para alojar las medidas. Así que vamos a ponerle como nombre medidas. Correcto. Lo estoy cargando simplemente sin agregar ningún tipo de datos. Y aquí en esta tablita medidas es donde yo voy a crear todas las medidas. ¿Ok? Entonces le doy un clic derecho, nueva medida. Por aquí vamos a poner el nombre y vamos a poner kilos, en este caso exportables, ¿ok? Que va a ser igual a la suma, ¿correcto? ¿A la suma de qué? De los kilos que nosotros tenemos en la tabla campo que se llama exportables. Y le vamos a dar un clic por aquí. Entonces, esta columna que tengo por aquí, chicos, la voy a eliminar. Súper rápido. La voy a eliminar. ¿Para qué? Para que se convierta en una tabla de medidas, tengo que eliminar todos los intrusos que no sean medidas. En este caso tengo una columna, así que la voy a eliminar. Un clic derecho, la elimino del modelo, y esta se viera a la parte superior por default y nos va a dar un símbolo de tabla de medidas. El símbolo de tabla de medidas tiene un símbolo de calculadora. El de tabla, pues como pueden ver, es diferente. Perfecto. Si yo jalo kilogramos exportables, me va a dar lo mismo. ¿Correcto? Me va a dar lo mismo. Esto lo voy a poner en un formato de miles también para tener una lectura rápida con 0 decimales. Y ya está. Y como pueden ver, tenemos justamente la misma solución. ¿Ok? Pero hay una solución más. ¿Correcto? Profesor, ¿era necesario que yo pueda justamente crear una columna en mi tabla campo? ¿Era necesario hacer esto? O sea, crear una columna, crear estas 3 columnas eran necesarios. Para nada, chicos, para nada. Es más, justamente la solución más óptima es cuando nosotros no creamos ninguna de estas columnas. ¿Por qué? Porque creando las columnas estamos consumiendo, ¿qué cosa? Memoria RAM de forma continua. Justamente estamos consumiendo nuestros recursos que tenemos. Entonces no era necesario. Entonces le voy a mostrar el camino más óptimo, utilizar una medida para iterar, como SumX. ¿Cómo así? Entonces, voy a crear otra medida adicional de kilos exportables, pero utilizando lo que es SumX. Voy a crear una medida adicional por aquí y vamos a poner kilogramos exportables, pero utilizando la medida SumX. ¿Correcto? SumX tiene 2 parámetros. La tabla donde yo voy a comenzar a iterar, porque estas funciones lo que hacen es iterar. ¿Correcto? Utilizan contextos justamente de filas, porque lo que va a hacer es iterar fila a fila para poder realizar el cálculo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que necesita. Entonces, tenemos que darle primero en qué tabla voy a iterar. La tabla donde voy a iterar es la tabla campo, y eso va a ser mi primer parámetro, la tabla campo. O sea, voy a iterar en todas las filas que hay en la tabla campo. El segundo parámetro es la expresión, el cálculo que yo quiero iterar y luego sumar en su totalidad. ¿Qué es lo que necesito? Necesito, en este caso, los kilogramos campo, ¿sí? Los kilogramos campo. Entonces, aquí podría poner suma de los kilogramos campo, pero para eso hubiera creado una medida que me sume de frente todos los kilogramos campo. Así que eso es lo primero que vamos a hacer antes de utilizar justamente SumX. Vamos a crear una medida que me sume todos los kilogramos campo. Ya no utilizar la columna, sino una medida. Recuerden que las soluciones se tienen que dar con medidas porque consume menos recursos. Entonces voy a crear una medida por aquí, súper rápido, y vamos a poner kilogramos campo. Sería sum, justamente, campo, kilogramos. Listo. Y eso
lo vamos a utilizar justamente donde en mi medida SumX, aquí. Entonces de nuevo agregamos SumX, vamos a utilizar la función de iteración, necesito el primer parámetro que es la tabla, que sería campo, ¿correcto? Y lo segundo sería, en este caso, ¿cuál va a ser mi expresión? ¿No? Recuerden que es una multiplicación. La multiplicación era multiplicar el porcentaje que viene de la tabla, porcentaje de volumen, pero eso para traerlo tenemos que utilizar la función relay. En este caso, las funciones de iteración te permiten utilizar la función relay como segundo parámetro, así que vamos a utilizarla por aquí y vamos a traernos justamente el porcentaje exportable multiplicado por los kilogramos campo que lo tengo en medida. Kilogramos campo. ¿Ok? Y con esto le doy un clic. Si esto lo reemplazo por aquí, en la tablita, vamos a ver que tenemos el mismo valor. ¿Ok? El mismo valor. Le voy a dar el formato a miles y como pueden ver tenemos el mismo valor, ¿no? De la columna, de la medida y de la medida utilizando, en este caso, SumX. SumX sería lo mejor porque yo en SumX no necesitaba haber utilizado la columna que he creado en la tabla campo. Si yo me voy a la tabla campo, chicos, me puedo eliminar ya la columna kilogramos exportables porque ya no es necesario. La voy a eliminar. ¿Ok? La voy a eliminar por aquí. Y ya está. Y se van a dar cuenta, sí me va a salir un error porque estoy eliminando una medida que ya no existe, pero la voy a eliminar en tal caso justamente del panel de campos. Le elimino por aquí porque ya no la necesito, ¿correcto? Le elimino porque ya SumX me da justamente ese cálculo, ¿no? Corregir esto y ya está. Si se dan cuenta, aquí tengo kilogramos exportables justamente utilizando SumX, pero ya no lo tengo almacenado. Los kilogramos exportables ya no lo tengo almacenado. Interesante, ¿no? Por lo tanto, lo que me hace decir es que no era necesario haber creado columnas. Así que voy a eliminar kilogramos exportados también, porque ahora lo voy a obtener a través de la función SumX. Profesor, kilogramos facturados también. También elimínalo. ¿Correcto? También elimínalo. Perfecto, ya está. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener esos valores a través de la función SumX. Y vamos a hallarlo, ¿no? De los exportados, vamos a poner por aquí, pero vamos a copiar y pegar, chicos, porque es lo mismo. Control C, nueva medida, por aquí, Control V, y por aquí vamos a poner en este caso simplemente exportados. Exportados y vamos a cambiar, ¿no? En vez de exportable, debería ser exportado. Exportado, campo por aquí, le voy a dar un clic. Kilogramos. Voy a borrarme también, esta medida ya no necesito tener como nombre, es un X, así que lo voy a eliminar para que no sea tan larga la medida. Perfecto, entonces ya tengo eso por aquí, utilizando justamente una función de iteración que es un X, increíble, ¿no? Ya no necesito crear justamente una columna. Entonces le voy a dar justamente formato de miles para tener una lectura rápida. Y ahora sí me faltarían los facturados. Necesito los facturados. Vamos a copiar y pegar simplemente una nueva medida por aquí. Y aquí simplemente le vamos a poner facturados, ¿no? Así de rápido por aquí y también por aquí. Facturados. Y voy a jalar justamente mi variable por aquí. ¿Ok? Eso también lo puedo tener a nivel de lote, a nivel de semana, sí, porque es una medida. Y la medida va a ser el cálculo dependiendo del contexto. Si lo tengo por variedad, si lo tengo por variedad lote, si yo jalo lote, pues en este caso la medida va a seguir haciendo su trabajo. ¿Correcto? Si jalo, en este caso lo hago el drill down para que sea la variedad de lote, lo puedo tener por semana, también, la semana ETD, que era lo que necesitábamos. Y aquí está, ¿no? Y puedo seguir haciendo el drill down. Entonces, aquí ya lo tengo por semana. Lo tengo por variedad semana, ¿correcto? Variedad, lote y semana. ¿Ok? Este valor de kilogramos facturados, yo necesito llevarlo a mi tabla ventas, porque ya tengo, recuerden, lo que es el volumen. Necesito multiplicarlo por el precio para obtener justamente mi estimación del retorno. ¿Ok? El P por Q, nada más.
Así de simple. Perfecto. ¿Cómo lo obtengo? Para poder obtener ese valor, ¿ok? Primero necesito de alguna forma llevar los kilogramos facturados que lo tengo por semana. Entonces, necesito crearme una tablita para poder relacionarlo a mi tabla ventas. Necesito crear una tabla para poder relacionarla a mi tabla ventas y finalmente jalarme lo que son los kilogramos facturados y multiplicarlo por el precio estimado que ha realizado justamente el área comercial. ¿Cómo obtengo una tablita ahora? ¿Cómo tengo una tabla donde me brinde justamente esas variables? Si yo me voy a la tabla ventas, vamos a ver cómo es que yo necesito obtener el volumen. El volumen necesito obtenerlo, en este caso, por año, por semana, por variedad y nada más, ¿no? Porque no tenemos nada más, no lo tenemos por mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el área comercial es simplemente, vamos a verlo por aquí, vamos a elegir cualquier semana X, por ejemplo, en la semana 38, aceptar. Estoy filtrando solamente para que vean qué es lo que realiza. Voy a filtrarme una sola variedad. En la variedad. Entonces, lo que realiza justamente, en este caso, el área comercial es una estimación. ¿Ok? Una estimación. ¿Correcto? Vamos a ver la estimación por aquí. No me doy cuenta. Si se dan cuenta, tenemos 0. ¿Por qué tenemos 0? Posiblemente le hemos asignado como número entero y recuerden que el porcentaje tiene que estar como decimal. Si uno selecciona la columna, me doy cuenta, profesor, pero está como número entero. Claro, si es como número entero, lo que te va a poner son ceros y unos. Entonces me voy a ir de nuevo. Es más, aquí mismo lo puedo cambiar. Aquí mismo lo voy a cambiar, le voy a poner número decimal. Y ya está. Sin embargo, no se refleja. Es por eso que a veces uno lo que hace es realizar el cambio en el mismo editor de Power Query, ¿sí? Entonces me voy a ir, menú de inicio por aquí, en este caso mi tabla ventas, y en mi tabla ventas tengo justamente esta variable, que se encuentra como número entero. O sea, a pesar de que yo hice el cambio en Power BI Desktop, no se refleja en el editor de Power Query. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces el cambio lo voy a hacer en el mismo editor de Power Query, número decimal, y sustituir la actual. Y ahora sí, ¿no? Entonces ya lo tengo. Cerraría aplicar, y ahora sí. Perfecto. Entonces para aquí le voy a dar algunos decimales adicionales para que pueda ver. Y aquí está, ¿no? Aquí está, chicos. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la estimación? ¿Ok? Todos los kilos que yo voy a obtener aquí, no sé, póngale volumen, así como variable, volumen, ¿ok? Este 100% del volumen lo voy a distribuir según la estimación que ha realizado justamente el área comercial. ¿Qué nos dice? Que en la semana 38, para la variable ATAS, ese 100% de volumen se va a distribuir de esta forma. 15% para el mercado de Asia, 48% para el mercado de UK, que es Inglaterra, 37% para el mercado de Estados Unidos. Para China y Europa no va a haber nada, ¿sí? Y los precios estimados son estos. Entonces, aquí tengo justamente un porcentaje. Ese kilo que yo voy a obtener por variedad y por semana, necesito distribuirlo según estos porcentajes. Y por eso necesito traerme el valor que yo tengo, que he realizado en mi tabla campo. ¿Cómo me voy a traer ese 100% de volumen? Entonces necesito traerme ese 100% de volumen para finalmente distribuirlo según la estimación que ha realizado el área comercial. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo traigo? Para eso tengo que crearme una tabla y poder relacionarlo a la tabla ventas. Para crear tablas resumidas, utilizamos la función Summarize Column o Summarize. ¿Sí? Vamos a utilizar la función Summarize Column para hacerlo súper rápido. Entonces, aquí estamos creando otro elemento. Ya hemos creado columnas, hemos creado medidas, y uno de los elementos que también puede crear DAX es una tabla calculada. Para eso, me voy a herramientas de tabla, y voy a poner por aquí nueva tabla. Entonces aquí le voy a poner esta tabla. Recuerden que va a tener básicamente 3 columnas que me van a servir como ID. El año, la semana y la variedad. Correcto, porque yo tengo los kilos por año, semana y variedad. Entonces vamos a poner por aquí la tabla que se llame año, variedad.
y año, semana y variedad. Así se va a llamar la tabla. Disculpen con la creatividad de nombres. Y aquí vamos a poner en este caso la función SummaryScolon, que es una función justamente para manipulación de tabla. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Los primeros parámetros que nos pide justamente son variables de resumen, ¿correcto? ¿Cómo lo quiero resumir yo? Recuerden que lo quiero resumir, en este caso por año, así que pongo año. Pongo año, recuerden, de la tabla campo, aquí está. Y si yo solamente corro con ese único parámetro, porque solo me pide un parámetro obligatorio, si corro, lo único que me va a dar es el valor distintivo, justamente de los años distintivos que hay en la tabla campo. Bueno, solamente hay uno, porque solamente he cargado el año 2022. Ahora, si pongo de repente ahora la semana ETD, que es la que vamos a utilizar, y aquí está, ahora me puso el año y todas las semanas, desde la semana 27 y 53, que son las semanas que se van a exportar estos cultivos. La semana ETD es cuando se exporta a través justamente del buque. Ya cuando va a zarpar justamente el buque para poder justamente exportarlo y llegar a destino, ¿no? Perfecto, pero también lo necesito por variedad. Pongo variedad, pero en este caso, variedad de la tabla campo. Variedad de la tabla campo por aquí. Y con esto voy a tener 3 columnas agrupadas, por año, semana y variedad. ¿Ok? Si uno se da cuenta, si filtro una semana 28, digamos, pues me va a dar, en este caso, todas las variedades que había, ¿no? En la tabla campo. Si me filtro la 29, también me va a dar lo mismo. Si me filtro la semana 38, también me daría, ¿no? En este caso, en la semana 38, pues habían 3 variedades. Y así sucesivamente. Pero ahora necesito saber el total de kilos. ¿Cómo obtengo el total de kilos? Para obtener el total de kilos, ya utilizo otras variables que me van a servir para resumir. Entonces, me pide primero lo que es la función SummaryColumn, funciones para resumir y luego, pues, perdón, funciones para categorizar y luego funciones para poder resumir, para poder realizar cálculos de resumen. ¿Y cuál es la que me falta? Me falta en este caso los kilogramos facturados. Entonces vamos a jalar los kilogramos facturados. Cada vez que nosotros agreguemos columnas resumidas, tenemos que agregar 2 parámetros. El primero, en este caso, el nombre de la columna que voy a agregar, no sé, el nombre, imagínense, el nombre X, vamos a ponerle, y aquí va a estar, ¿no? Nombre X, y la expresión que le va a dar origen a esa columna X, ¿correcto? La expresión, o sea, la suma, el cálculo de resumen que voy a realizar para poder obtener ese valor. Perfecto, entonces vamos a poner por aquí. El nombre se va a llamar kilogramos facturados, porque es lo que necesito. Kilogramos facturados. ¿Ok? Y luego vamos a poner por aquí, en este caso, nosotros podemos poner la misma medida, pero eso nosotros ya lo tenemos. ¿Y dónde lo tenemos? A través de kilogramos facturados, a través ya de una medida. Por lo tanto, vamos a agregar simplemente la medida. Kilogramos facturados. Y con esto vamos a correr. Y ya está. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Con esto ya tenemos la tabla, voy a borrar el filtro, ya tenemos la tabla y esta tabla vamos a crear un ID para poder relacionarlo de forma rápida porque se nos está agotando el tiempo, ¿no? Por aquí vamos a poner ID de frente, que va a ser justamente concatenar el año. A ver, año por aquí. Concatenado, recuerden el símbolo de ampersand con la semana ETD. Concatenado con variedad. ¿Ok? Concatenado con variedad. Perfecto. Ya tengo eso por aquí. Lo mismo voy a hacer justamente para mi tabla de ventas para poder relacionar mis dos tablitas. Me voy a mi tabla de ventas. Voy a desfiltrarme todo. Y vamos a crear una nueva columna para crearnos ese mismo ID. Y poder relacionarlo, ¿no? En este caso mi tabla debería ser ventas. Ventas por aquí. Ok, chicos, disculpen la rapidez. Pensábamos que con 1 hora iba a alcanzar, pero vemos que esto es un ejercicio de un par de horas. Ventas por aquí. Y aquí la semana, en este caso se llama semana simplemente. Y ya está. Con esto, chicos, ¿para qué creo mi ID? Para poder relacionarlo a esa tabla resumida que he podido crear.
Entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde está mi tabla resumida que se ha creado? Aquí está, ¿no? Año, semana, variedad. Ok, es más, le pude haber puesto kilogramos facturados, ¿no? Porque en esa tabla, pues estoy obteniendo esa variable. Entonces voy a buscar justamente mi ID, que se encuentra en ventas, que le he llamado ID simplemente, y vamos a jalarlo por aquí, y ya está. Con esto, chicos, ya puedo obtener las ventas. Lo podría jalarme a través de una columna, pero ya hemos visto que no es necesario. Por lo tanto, simplemente me lo voy a traer a través de la función sumX. Así que voy a crear por aquí otra tablita. La voy a poner por este lado. Y voy a jalar, en este caso, la variedad, pero esta vez de la tabla ventas. Voy a tenerlo por variedad, voy a tenerlo por mercado, también me gustaría tenerlo por mercado. ¿Ok? Voy a hacer un drill down, voy a copiar el formato de la primera tablita que tengo, que es el formato que utilizo, y ya está. Entonces ya tengo eso por aquí. Perfecto, y voy a jalar justamente los kilogramos. ¿Cómo lo jalo? Con la función sumX, ¿sí? Haciendo el mismo procedimiento. Vemos que las funciones de iteración son muy útiles, ¿no? Ya no necesitamos crear columnas. Entonces vamos a ver por aquí, el nombre se va a llamar kilogramos facturados, o fact, así de simple, porque ya tenemos otra medida que tiene el mismo nombre, y vamos a poner sumX por aquí. SumX, ¿y qué necesitamos? Necesitamos la tabla, pero ¿dónde va a iterar? Esta vez en la tabla ventas. ¿Correcto? Necesitamos traernos justamente esa cantidad de total de kilogramos que tenemos en esa tabla intermedia que hemos construido, que se llama justamente año, semana, variedad. Entonces vamos a poner por aquí la función relate y nos jalamos justamente los kilogramos facturados. Y esto debemos multiplicarlo por estos porcentajes que han sido distribuidos por mercado. Entonces vamos a poner por aquí los porcentajes, ¿no? El porcentaje o volumen que está aquí. Entonces cerramos, zoom X, le damos un clic y con eso ya obtenemos esos kilogramos, pero distribuidos en la tabla ventas. Profesor, si ya tenemos los kilogramos y tenemos el precio en la misma tabla, ¿qué necesitamos? Pues lo único que necesitamos, chicos, es simplemente multiplicarlo por el precio. ¿Correcto? Nada más. Entonces voy a poner por aquí, 0 por aquí, ¿ok? 0 por aquí, y con esto ya está. Solamente me faltaría multiplicarlo por el precio. Eso está súper fácil, ¿no? Vamos a crear una medida. Y lo que vamos a multiplicar es esto. Entonces vamos a poner por aquí, en este caso, vamos a ponerle ventas. Y esto va a ser igual a los kilogramos facturados, que ya lo tenemos a través de una medida, multiplicado por el precio. ¿Mm? Ah, pero esto tiene que ser en este caso a través de un sumX. No lo puedo hacer porque tiene que iterar a través de todas las filas. Recuerden que el precio lo tengo justamente por año, semana, variedad. Y, perdón, año, semana, variedad y mercado. Por lo tanto, es una función de iteración, sumX. De nuevo, ¿no? ¿Qué tabla va a iterar? La tabla ventas. ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Voy a multiplicar los kilos facturados por el precio, y el precio lo tengo en una columna. Entonces sería la columna precio, que se encuentra por aquí. Vamos a cerrar esto por aquí, y ahora sí lo voy a jalar, ¿no? Y con esto ya tengo mi retorno, que serían casi 7 millones de soles. Entonces ya sabe justamente la gerencia que nosotros vamos a obtener aproximadamente 7 millones de soles para Agrícola Don Ricardo en toda la campaña justamente de arándanos. Le voy a poner el formato de miles, vamos a ponerlo por aquí, 0 decimales, y bueno, en verdad había mucho más que ver. Íbamos a ver el diagrama de Pareto, íbamos a ver el tema de acumulados, pero ya no nos queda más tiempo. Voy a contestar algunas preguntas, chicos, y aquí nos quedamos. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Perfecto, Freddy, Ricardo, se pudo haber hecho una medida para almacenar el cálculo de Q por Q en lugar de una tabla calculada. En este caso, necesitábamos, ¿cómo nos podríamos haber traído este valor, Junior? También podríamos haber tenido esa alternativa a través de las famosas tablas temporales. Podríamos haber creado una tabla temporal y con esto, en este caso, traernos ese valor. Por supuesto que sí. Excelente pregunta, Junior. Sí, podríamos haberlo hecho con una tabla temporal. ¿Qué nos dice Alberti? ¿Cómo hacer un promedio móvil de series de tiempo? Eso es súper fácil.
pero ya lo podremos ver justamente en el curso que nosotros estamos brindando, chicos. Brindamos un curso súper completo, en este caso que integra todo lo que es el lenguaje DAX. Estamos hablando desde el nivel básico, intermedio y avanzado. Vamos a ver todas las funcionalidades que nos brinda Power BI para justamente el storytelling, y vamos a ver lo que son análisis predictivo utilizando herramientas analíticas para realizar justamente pronósticos utilizando algoritmos estadísticos, o sea, de series de tiempo, promedio móvil, suavecimiento exponencial, desde lo más difíciles que son los ARMA o los ARIMA. También lo podemos realizar, eso lo vamos a ver en el curso. Así que anímense, chicos, vamos a ver modelos predictivos. Estamos hablando de algoritmos, en este caso, como la regresión múltiple, la regresión logística. Estamos hablando de árboles de decisión, ¿ok? Todo eso nosotros lo vamos a ver en el curso, chicos. Así que anímense, ¿vale? Bueno, ¿qué nos dice por aquí Jordi? Este tipo de ejemplo es como un datamar. En este caso, Jordi, el datamar es un almacén justamente que nos brinda para poder contestar preguntas de negocio relacionados a cierta área. O sea, creamos un almacén, correcto, específicamente con datos, digamos, del área de recursos humanos, con el área, en este caso, de comercial, con el área de finanzas, de contabilidad, etcétera, ¿no? Simplemente es un lugar donde almacenamos datos dirigidos a contestar ciertas preguntas de negocios de ciertas áreas. ¿Ok, chicos? Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, pues en este caso, ¿desde qué lenguaje para predicciones o es desde Azure? Las predicciones podemos utilizar servicios que nos brinda Azure, ¿ok? Pero en este caso vamos a utilizar lenguajes R y Python para poder realizar estos modelos predictivos. R, que es un lenguaje funcional, y Python, que es un lenguaje de programación. ¿Ok? Lo de Azure no lo vamos a ver porque son servicios que te brinda justamente, digamos, este servicio de Microsoft, ¿ok? Pero lo que vamos a ver sí es lenguaje R y lenguaje Python. Excelente, Junior. Bueno, chicos, espero que se animen. Me faltó tiempo para ver el ejercicio porque hay mucho que ver, pero bueno, muchas gracias por todo y les espero ver en el curso, ¿no?